La historia propia de hoy es la de un comunicador que hace radio, hace televisión, también hace streaming, ha escrito novelas, pero que tiene un origen muy particular. Es en la Asociación Cristiana de Jóvenes y es una vida atravesada por el juego. La historia propia de hoy es la de Gonzalo Camarota. ¿Sabes que había algo que no me acordaba y recordé al preparar la nota? Una locura que yo creo haberla escuchado por radio. Y es, estabas en Punta del Este cubriendo la temporada y estabas enojado porque no te habían invitado a subir a ningún crucero. Sí. ¿Cómo resolviste? Me metí en una moto de agua. Creo que es de las primeras y últimas veces que me metí en una moto de agua. En el 2003, una temporada bien a lo mío, ¿no? No había nadie en Punta del Este. Entonces, no, claro, de la porque era crisis de total, Argentina y de Uruguay. Y me fui saliendo al aire para Radio Sarandí, que yo estuve los 2 meses en Punta del Este. Me voy saliendo al aire y bueno, claro, y eso empieza a rebotar y ahí se empezó a cortar el celular y se empezó a cortar la radio y entró a dispararse todos los cosas y yo rumbo al crucero que al final no llegué. No llegué a intentar el abordaje al crucero. ¿No se te cayó el teléfono? Se me cayó el teléfono, claro, sí, se me cayó el teléfono. No llegué a abordar el crucero porque hubiera terminado con una escena conmigo preso, probablemente, porque... ¿Por dónde? ¿Escalando? Claro, no sé qué pensaba hacer. Yo hacía esas cosas, digamos, que no las planificaba, digamos. No planificaba. A mí me parecía que había algo ahí muy de espíritu de juego para pensar esa locura, ¿no? Y sí, es que yo el conductor, digamos, el hilo conductor de mi vida ha sido el juego y el entretenimiento de manera permanente. Es como una cosa que ha estado presente en todo momento. Yo tengo la suerte de que pude trabajar y dedicarme a algo que me entretiene y entretengo a otros, que fue como probablemente mi gran vocación, que yo la descubrí sin descubrirla. Lo que pasa es que había cosas que antes nadie te iba a decir que era una vocación. Perdona, no, dale. La primera cosa que yo quiero, más allá de que vos decís, bueno, quiero ser arquitecto, quiero ser profesor de historia o después de literatura, yo lo que realmente quise desde mi más tierna infancia, preadolescencia y adolescencia, era ser líder de la CJ. Claro, ahí iba a ir yo, porque a mí me parecía que todo lo que has hecho después, porque tiene ese espíritu de entretener a otros, como que, mira, no sé si tiene que ver con que eras un gurí solo, de apartamento, cosas así, que valoraste lo que es entretener a otros, pero la CJ como líder entretenías. Sí. Y sabías que para entretener además había que trabajar y preparar. Sí. Yo me moría por eso, digo, para que la gente no sepa, es como ser un animador, digamos, pero bastante más que eso, porque para mí, que además te tenían que invitar, no era que vos te anotabas en una lista. Si no te invitaban, no podías entrar. Claro, y el año que invitan a los de tu generación, a tus amigos, a vos no te invitan. A mí no, me dicen que todavía creían que no estaba maduro para eso. Entonces, todos mis amigos no solamente hacen el curso de líderes, sino que pasan a juveniles, que es, empezás a bajar a clase a otro horario con otra gente. Y yo, para asegurarme que me invitaran al curso de líderes, me quedo con gente más chica, un año más, me separo de todos mis amigos. Es tremenda decisión. Sí, claro, por eso digo que yo no había, nunca creo que, sí, después de adulto capaz que sí, pero el sacrificio que yo hago en ese momento y en sucesivas veces por ejercer ese rol, que es de entretener, pero es de mucho más, porque te contiene. Para mí los líderes, a mí me marcaron muchísimo en mi infancia, en mi adolescencia. Yo tengo recuerdos no solamente de payaso que me hace jueguito, no, de gente que me contenía humanamente. Pero yo también hallaba ahí el hecho de que hayas querido hacer psicología en algún punto. Bueno. En esa cercanía y estar con gurises que vienen cada uno con su situación linda, mala, fea, problemática, festiva, lo que fuera, y tenés que acompañar ahí. Sí, sin dudas hay ahí parte de, capaz que cuando yo en los momentos que empecé a delinearme como profesional, vos empezás a estudiar una carrera, digamos, y muchas
al principio sos estudiante. Claro. Y vos sos un estudiante. Pero hay un momento que te empezás a arrimar al final, que te entras a proyectar como profesional y decís, bueno, a ver, yo voy a trabajar de esto. Y ahí fue cuando a mí me viene el colapso, digamos, claro, porque yo no me veía como psicólogo, pero en algún momento lo más cercano que encontré a un lugar donde yo me imaginaba y me podía ver, tenía que ver en trabajar con adolescentes. Que bueno, después por esto, por la vida misma, yo no termino la carrera y el ejercicio de la profesión quedó absolutamente olvidado y en el pasado y en algo que no va a suceder, pero sin dudas en mí estuvo como muy presente ese vínculo con gurises y con eso que a mí me marcó tanto. Y que yo creo que fue tan necesario para mí en un momento de mi vida que la asociación como institución a mí me dio todo un marco y un sostén que fue fundamental para mi desarrollo. Cuando eras ese líder y salía ahí del campamento Artigas, que además después seguiste yendo de adulto, incluso con tu hija, ¿no? Sí, seguimos yendo. Hay algo que es que el líder tiene que preparar actividades. Sí. Capaz que es un poco forzado traerlo para este lado, pero cuando empezás a hacer radio con programa propio, con tus amigos y hacen Arroba las Manos y después empieza Justicia Infinita, ustedes guionaban un montón. Claro. El entretenimiento que tenía el aire. Tenía la preparación, se me ocurre que hay un paralelo ahí entre el líder que prepara la acampada. O sea, ustedes guionaban, se lo tomaban, no sé si tiene algo que ver. Bueno, eso es una forma de trabajo similar. O sea, yo después de muchos años tuve que volver con un campamento de mi hija que todavía en el colegio no lo llevaban de campamento. Entonces, bueno, ¿y si van de campamento? Y fuimos a la Artigas y yo me encargué de programar y es como algo que ya me salía. Y era muy parecido como vos te armás una grilla, un programa de radio, ¿no? Claro. Porque el campamento es como que vos tenés desayuno, actividad, almuerzo, siesta, actividad, merienda, es como tanda, sí, claro, tema musical y entre medio tenés que ir metiendo y es muy interesante esto que decís porque es exactamente igual a como si estuvieras armando la grilla de un programa cuando empezás a trabajar en eso de radio, digamos, y era lo mismo, bueno, acá metemos una búsqueda del tesoro, acá metemos tal cosa, acá metemos tal otra, y requiere toda una preparación. Yo me acuerdo que cuando yo ya era un líder más avanzado, pensábamos juegos. Ya no hacíamos juegos, hacíamos algunos juegos clásicos, pero después inventábamos juegos. Inventábamos juegos nosotros, que tenían otras dinámicas, y porque nos divertía hacer eso, la parte creativa de eso. Que después yo la seguí en mi inicio en facultad cuando armamos un grupo de juego de roles. Ahí va. El juego de roles es como un juego de fantasía medieval donde cada uno de los que están en una mesa tienen un personaje que puede ser un guerrero, un hechicero, un sacerdote, y después hay uno que es el director de juego, que es el que va planteando lo que va pasando, ¿no? Como situaciones y los juegos tienen que resolver. Están en una cantina y entran 3 orcos y se quieren llevar a una mujer. ¿Qué hacen? Entonces, los jugadores, cada uno tiene un personaje y funcionan como un colectivo, van desarrollando la historia, ¿viste? Y con dados, ¿viste? Las batallas, todo. Yo después de un año de estar jugando como jugador, empecé a ocupar el rol de máster, y yo me quedaba, nosotros jugamos todo el sábado, y yo me quedaba, todo el viernes lo dedicaba a armar la historia. Claro. Que es casi como guionar una novela, porque vas pensando los personajes, qué va pasando, las situaciones, cómo se desarrolla esa historia, y eso también fue una cosa que a mí me movió muchísimo, y después de ahí caigo en la radio, al poquito tiempo. Todavía me queda una de la CJ. No sé si alguna vez pusiste en papel o no la canción del tulipán. Bueno, hay un video de eso. Ah, ¿no lo vi? Claro, hay un video porque hace poco, ahora, armamos una banda con Sanata y sus tulipanes, que es una banda que es un disparate, 9 músicos, 10 músicos, un disparate. Yo canto en algunas partes, digamos. Porque la canción de Tulipán la cantó DJ Sanata. Claro, la cantó al principio en las bajadas, había un tema que era el tema de la bajada. Y un año fue el Tulipán, que es bien una canción de campamento, como con alambre de enfardar, es de ese estilo. Esta es con el tulipán, con el tulipán. Entonces dice cosas
graciosas, digamos, son juegos de palabras. Al estilo de la colcha negra. Claro, tu hermana tejió una colcha con el tulipán tejida con negra lana, ay qué linda y calentita, la colcha negra de tu hermana. Por ejemplo, son ese tipo de cosas que yo de niño las cantaba con alguien que se ha dedicado a la música profesionalmente, como Juan Felipe Castro, que íbamos juntos a algunos de los campamentos. Y bueno, él sabía tocar la guitarra, todo, entonces era como una constante. Y también en un momento empecé a armar cuartetas de tulipán propias. No es esta es como histórica, digamos, la de la colcha. Y un año la hicimos para la bajada, y hay un video, todo está en YouTube. Está. La bajada surge, y ahí surge el personaje de DJ Sanata, que bueno, surgió casi que sin querer, me parece, ¿no? Todo. Era una música, un día de reírse de la música que iban a poner en la radio, hasta que un fulano se le dio por ir afuera de la radio con una reposera, una cerveza. El otro día hablé con él. ¿Con el uno. primero? Sí, lo encontramos. Lo tengo ahí porque es interesantísima la historia. En realidad nosotros decretamos la bajada y no tenía nada que ver con música. Ese hombre tendría que ser como el marqués de las cabriolas de la bajada. Nada. Era la bajada. Era como un concepto que teníamos ahí, Carlitos leía la proclama. Después eso deviene en que ponemos música, y era como música que no tenía nada que ver. Nosotros en esa época éramos un programa muy rockero. Y la música es más pachanga cumbia. Bizarra. El primer tema que sonó fue Viva la Mama. Ahí va. Verano del 81, sí, creo, no sé, una cosa así. 3 temas, el primer año, al segundo media hora, y en un momento vemos que aparece un fulano, que él trabajaba en una empresa, el otro día me contó, creo que trabajaba en una empresa de cable y no sé qué estaba haciendo, y se fue, y se tiró ahí con los Walkman, era época de... Y bueno, y eso empieza como en una bola de nieve, que nosotros empezamos a transitar como pudimos, a medida que iban surgiendo. Fuimos metiéndole trabajo, fuimos metiéndole cabeza, y fue mutando y se fue yendo para el lado de la fiesta, de incorporarle elementos a esa fiesta, y que terminó en esto, que fue el año pasado, que es, no sé, 90, 100.000 personas, no sé. Una cosa disparatada. Sí, totalmente. Ahora, hay un tema, me parece a mí, nunca hice un personaje, entonces esto lo digo desde la teoría, o lo pregunto desde la teoría. Los personajes suben y siempre está el riesgo que un día caigan. ¿Cómo lo pensás eso? ¿Pensaste en algún momento decir, bueno, DJ Sanata ahora está en el apogeo, no es el momento? Sí. Pero decís, bueno, ¿a qué señales tengo que estar atento para que un día el personaje muera en el punto alto y bueno, no se... Yo convivo... como creo muchos de los que trabajamos en esto, convivo con lo efímero de lo que hacemos permanentemente. Desde que empecé en esto, siento que todo lo que hago se va a acabar. Nosotros, de hecho, y acá estás tocando una premisa que está buenísima, que tiene que ver con el juego, de hay que matar el juego antes que muera. Claro. Que nosotros, en la época de esas que guionábamos mucho y que permanentemente a nosotros nos decían... Nos aburríamos y cerrábamos los espacios, los matábamos. Y, no, pero ¿por qué? Éramos como unos asesinos seriales de creaciones nuestras. A mí lo que me pasa con Sanata es este año me empezó a pasar algo que para mí es, lejos de ser algo negativo, está buenísimo, que hay gente que va a la bajada y que no entiende por qué está ese señor parado ahí en el final. Creció más allá de él. Más allá de Sanata. Me llevaron a una fiesta en La Paloma este verano, un muchacho, y me dice, no, y yo fui a la bajada de Rocha. Fui a la bajada y me contó todas las peripecias de él para llegar, que quiso ir en el auto y todo. Y te conocí ahí, me dice. Yo no sabía quién eras. Mirá. Entonces, para mí eso es maravilloso, porque yo tengo claro que en algún momento voy a ser un viejo ridículo que capaz que qué hace parado ahí este hombre pasando... Y que sin llegar a eso, capaz que la fiesta necesita otra cosa. No lo sé, pero en la medida que estas dos cosas se separaron, como ya se separó la bajada y Sanata de Justicia hace años, ya eso lo comprobamos, o sea, uno de estos años, estos últimos años, cuando ya era mega evento esto, fue la Croupier que nos había hecho la cortina del programa, la banda La Croupier Funk, nombraron Justicia Infinita y fue como...
una parte de la gente sabía que estaban hablando, pero otra parte no tenía ni idea. Hace un par de años hicieron una nota en El Observador, no me acuerdo, los periodistas, eran 3 creo, y hablaban de las reacciones ante ir nombrando cosas que son casi instituciones de lo que es todo este proceso, ¿no? Y que hay un montón de gente que no tiene ni idea. El Fata Delgado cuenta que los 2x3 invitan a los fatales a un cumpleaños de 15 y que tira, quería fatales, y de la tribuna, que estamos esperando a todos que griten, tomá. Sí, le devuelven. O sea que hay gente que ya no tiene idea de dónde viene el pie ese. Claro. Pero ahora que dijiste que estuviste este verano en Rocha con DJ Sanata, te tiraron un sutién. Me tiraron un sutién en agua dulce. Espectacular, espectacular. El momento más erótico de Sanata. Sí, me sentí Arjona. Realmente sentís que vas check. No, es como un check. No cualquiera puede decir que le pasó eso. Me tiraron un sutién, un tamaño importante, servía casi como de catapulta. Una noche que fue hermosa porque además Sanata, yo estoy en lugares muy diversos, ¿no? Muy diferentes, con públicos muy distintos. Y acá, cuando vas así a veces a festivales o fiestas, esto era un balneario, pero a veces en pueblos, localidades, el público es muy heterogéneo. Claro. Y está buenísimo. Y acá había las ¿cómo era que me decía? Bueno, había unas señoras de tercera edad que ya habían venido en ómnibus desde La Paloma hasta Aguas Dulces para ir a verme. Y habían ido a las 8 de la noche. Porque claro, él decía que empezaba a las 8, pero había un montón de cosas y yo estaba a las 12. Tenían que trasnochar. Sí, y estaban ahí. Entonces, cuando yo llego, salía una comparsa de otra parte de Aguas Dulces y iba tocando la comparsa, y cuando la comparsa llegaba a donde estaba el escenario, yo arrancaba directamente. Entonces yo empecé a aprontar y estaba ahí antes que yo tuviera que hacer mi número, digamos. Entonces las señoras ya estaban esperando y estaban con cotillón todo, y me entraron a pedir, a ver, me decían Sanata, no, Santana, o ahora no me acuerdo. La Nata. Santana, vení para acá, sacate una foto, a ver. Entonces ellas mismas se definieron como las chicas de Sandro, parecían, ¿no? Era una belleza. Y se quedaron ahí un rato, como 25 minutos, ahí tenían un transporte, todos se quedaron esperando. Estuvo muy divertido. Y entre medio de eso estaba toda la gente de la comparsa, hay muchas familias con gurises, que está divertido, adolescentes, es como un público, y tenés que ir tratando de hilvanar todo eso, que está buenísimo y es un desafío lindo, ¿no? Y en eso, en un momento yo veo, ahí entendí qué horrible que es la experiencia que te tiren algo cuando vos estás en un escenario, porque estás indefenso. Claro, y vos de repente ves por el rabillo del ojo que viene algo y no tenés ni idea qué es. Y me pega algo, y esto que y veo que rebota, y miro y veo que un sutién ahí blanco. Digo, no, esto es maravilloso. ¿Te lo llevaste de trofeo a tu casa? No, quedó ahí. Es un sutién igual. Prefería, viste, y que no. Respeto. Lo dejo, capaz que lo quieren venir a buscar. Escucha, quiero que me cuentes de un personaje importante en tu vida que no es de ficción o no es inventado como Sanata. Tuviste un abuelo lechero. Sí. Alucinante. Venía hablando cuando venía para acá. ¿En serio? Sí, porque es del barrio y le conté. Mi abuelo Pepe, mi abuelo materno, tuve 2 abuelos muy de barrio, ¿no? Mi abuelo, el Tano, digamos, de familia Tana, y después mi abuelo lechero, él sí, nació en Galicia. Y repartía a caballo. Sí, claro. Él vivía en Plácido Yauri y Pereira La Luz. Lo que hoy se conoce como Positos Nuevos, digamos. La Mondiola sería. Pero era la Mondiola. Un barrio que cuando él estaba, todas esas historias de que pasaban el elefante por Villa Dolores, entonces él las sabía todas porque él vivió cuando llegó de España ahí, y eso eran quintas. Claro. Él recordaba, tenía recuerdo de cuando Piria iba y remataban los o sea, otro Positos, otro barrio. Todavía debía estar, no sé. Un balneario todavía. El Fermín Ferreira, no sé bien qué era el Fermín Ferreira, ese hospital de leprosos que estaba ahí, donde hoy está el Montevideo Shopping. Claro, el Montevideo Shopping. Entonces, él desde muy pequeño estaban con el tema de la leche. Y su papá se enferma
y falleció siendo él muy chiquito, siendo mi abuelo adolescente, tenía 13 años. Él con 9 años él ya ayudaba a su padre, pero con 13 años él se tiene que hacer cargo del reparto, de muy jovencito. Entonces estuvo desde los 13 años hasta los 81, 82 repartiendo leche, de los cuales hasta los 75, 76 años lo hizo a caballo, siempre en ese barrio, que la extensión de su reparto fue variando. En una época era mucho... Estamos hablando de los años 80, o sea, llegó tranquilo a los 80. Sí, la década del 90 él seguía. ¿Por qué? Él repartía toda esa zona. Yo me acuerdo, el gallego de Don Trigo, ¿viste? Que me decía, tu abuelo Pepe, era Pepe tu abuelo, porque siempre pasa eso, la gente del 25 de agosto lo conoce mucho, bueno. Repartía toda esa área y después, cuando se le muere el último caballo, que lo tenía ahí en Plácido Yauri, en un terreno, esa casa, en un caserón donde vivían con sus hermanos, con 2 hermanos, a él le daba mucho trabajo el caballo, entonces decidió convertirse él en el caballo, digamos, en el animal de carga. Bien gallego. Y claro, y repartían una chata. Y mi abuelo estaba encorvado, desde muy joven tenía un problema en la columna, entonces él caminaba encorvado. Entonces, claro, vos lo veías y era toda la imagen de una persona desvalida absolutamente, que no podías creer ver a un señor de 80 años encorvado, tirando de una chata en el repecho de Rivera, porque uno de sus clientes que mantuvo hasta el final prácticamente, por ejemplo, era el nuevo Carlitos, el bar que estaba en Luis Alberto Herrera y Rivera, hoy hamburguesería, otra cosa. Sí. Él le llevaba leche, le seguían comprando porque era Pepe el lechero, claro. Y repartía por ahí, y es una zona de mucho repecho, y él siguió hasta con una salud de hierro. De hecho, no tenía mutualista. No tenía mutualista. Me acuerdo que fue cuando mi madre se entera de eso, fue tipo, claro, un hombre. Nosotros somos de una familia de trabajadores, humildes, si pasaba algo. Entonces, bueno, Casa Galicia. Está, gallego. Y bueno, viste que las sociedades, según lo que te encuentren, según si vos querés entrar como socio común en esa época, estás un periodo de tiempo sin algunos derechos como socio. No sea cosa que le haga un poco así. Claro. Entraste justo cuando hay que hacerte 8 tomografías. Te atropelló un auto, no, flaco. Jamás STI para vos, no. Bueno, es medio así. Una persona de 81 años tenés todas las chances de que sea a pérdida. Claro. Mi abuelo no lo podían creer cuando le hicieron todos los estudios. Todo estaba bien, estaba mejor que una persona de 20. Todo le funcionaba. Y tenía, no me acuerdo, una cosita así, un latido, pero todo perfecto. Creo que estuvo lo más bien y bueno, trabajó hasta los 81 años, una cosa así, que un día así, de tiempo feo, se mojó, se agarró flor dijo, ya está, ahí va. No trabajo más. Y bueno, y ahí empezó como el declive. Y sí, bueno, sí, claro, él como que era, su vida era eso, porque era el contacto con la gente, el charlar, el barrio, ¿no? Siguió manteniendo algo de eso, pero mucho más reducido. Pensando, tenemos que cerrar el bloque, pero cosas que heredaste. Sí, claro. ¿No? Sí. Ya seguimos. A mí me parece que tenés 3 patas ahora, ¿no? Una que es la televisión, otra que es la radio y otra que es, digamos, el mundo streaming. Podríamos sumar también la faceta de escritor. Sí. Y Sanata. Y Sanata también como un derivado de todo esto. Sí, que es Pero quería hablar un poco de la televisión, primero porque PH es como historias propias, pero al revés, ¿no? Sí, HP. Claro. Pero, a ver, es un formato que arma Andy Kuznetsov en Argentina. Sí. Y cuando lo traen para acá, tienen una serie de charlas con él como de, no sé cómo se le llaman, de coacheo, sí, porque de cómo se labura. Lo traemos en pandemia. Ahí va. Entonces, había una imposibilidad real de que alguien viniera acá a monitorear eso. Parte de comprar un formato es derechos y responsabilidades, digamos, claro. Beneficios. Te permito hacerlo, claro, pero tenés que cuidar la marca. Esto, bueno. Esto, por la particularidad, no es uno de estos grandes shows televisivos que muchas veces son formatos del primer mundo, de las 3, 4 compañías gigantes que se dedican a esto, donde son estrictos a niveles
color, no, te dijimos gris plano, no con cuadros. Sacale eso. Hay niveles muy, muy estrictos, digamos. Esto era como más laxo, digamos. Y la pandemia imposibilitaba que viniera alguien acá a hacer estar muy arriba de cómo saliera el programa. Entonces tuvimos una reunión por Zoom con productores y con Andy. Con Andy yo lo conocía porque por la radio yo fui 4 años Irlanda, a Dublín, ¿no? En St. Patrick, claro, y iba a Justicia Infinita, iba por Uruguay, y por Argentina iba a Perro de la Calle, que es el programa de él. Entonces compartimos durante 4 o 5 años jornadas muy lindas y generamos como un vínculo amistoso con él. Entonces tuvimos ahí como un pequeño coacheo. Fue un momento en mi vida donde me agarró medio ahí, que no sabía en el baile que me estaba metiendo. Yo me fui metiendo como, bueno. ¿Pero te gustó? Me encantó. Yo estaba como muy temeroso. ¿Por qué? Porque el programa en Argentina tiene características que hacen también a la sociedad y la idiosincrasia de Argentina, y que yo sentía que capaz que yo no me iba a sentir tan cómodo con ciertas temáticas acá. Pero por otro lado, yo tenía como cierta garantía que el programa en última instancia, el conductor, vos vas decidiendo qué puertas abrís y qué puertas no. Y ahí yo establecí rápidamente un contrato que tiene que ver con mi estudio de psicología, con mi pasaje por terapia de mucho tiempo, pero hay un principio medio básico, a mí me gustaba mucho el psicoanálisis, que es que vos no hinchás de lo que... Tengo entendido que había como una de las, no sé si llamarlo sugerencias, pero una de las cosas que decía Andy que hacía él era que cuando la producción le daba un dato X sobre la vida de un entrevistado y era un dato fuerte, si el entrevistado no pasaba, siempre el programa tira una consigna y el entrevistado da un paso al frente y cuenta. Sí. Si él tenía un dato fuerte de algún entrevistado que no había avanzado, él le buscaba la vuelta hasta que empujaba para que avance. Él sí. Y probablemente 99 de cada 100 productores y gente vinculada al medio te diría qué es lo que tenés que hacer. O sea, si yo sé algo de vos que es una bomba, te lo voy a tratar de sacar a como dé lugar. Yo, capaz que sí, digo, si yo siento que vos tenés una historia que está buena para contar, voy a querer que la cuentes. Pero yo rápidamente me voy a dar cuenta si vos la querés contar o no. Claro. Y ahí hay esa es la barrera que yo nunca pasé. Y no voy a pasar. Y ese contrato lo establecimos rápidamente en el programa. Y creo que todos saben, los que van al programa, ya llevamos 5 años haciendo el programa, este año vamos a hacer un nuevo ciclo, que hay un contrato ahí donde si vos no querés hablar de algo, quédate tranquilo que no vamos a hablar. Y Uruguay es un país muy chico, y además no deja de ser entretenimiento, es un programa de televisión. A mí no me interesa exponer a nadie que pase un mal momento en su casa con su familia, que se arrepienta. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De un videíto que en 48 horas dejó de existir, como todo lo que pasa en este mundo, que todo es horrible y a las 48 horas ya estamos en otra cosa, ya no importa esto, sí, se está destruyendo un país, ¿qué más da? Claro, pero que quedó roto con ese videíto. Claro, esa gente tiene que seguir viviendo. Entonces, yo sentí que, lo que yo siempre busqué es, desde el lugar de la conducción y de lo que propone el programa, es generar un espacio cómodo, donde los invitados se sientan bien y tengan ganas de compartir experiencias de su vida que crean que puedan ser interesantes, no solo para ellos, para sacarlas, sino también para otros. Que creo que es una cosa que está buena del programa, que a veces te pasan cosas y vos te sentís como muy solo, decís, bueno, y el escuchar una historia que le pasa a una persona pública, que atravesó por determinados momentos, y poder verse reflejado en eso y escuchar que se puede salir, te hace, creo yo, no sentir tan solo, pensar en
lo ves casi como un fin social. Bueno, creo capaz que suena grandilocuente decirlo así. La pero... verdad, yo siento que en los medios no siempre es fácil que pase esto, o en el terreno del entretenimiento. Yo siento que muchos de los programas nosotros nos vamos sintiendo que dejamos algo. Uh-huh. Es decir, bueno, este programa dejamos algo que alguien ahí lo va a agarrar y es un programa lindo, que hablamos de cosas lindas, que yo disfruto haciendo el programa. Siento que es como tuve muchísima suerte. Creo que todos tuvimos suerte, ¿no? Que ahí en un momento cuajó, se generó un matrimonio entre una productora primero, ahora estamos trabajando con 10-14, pero Metrópolis primero, el Canal 4, un formato. Yo que enganché, yo creo que hasta fue providencial que no pudieran venir de Argentina. Creo que ayudó a que tuviera identidad también. A que tuviera una identidad el programa. A que allá estaban en otra, estaban en pandemia, estaban en cuarentena, habrán dicho, vos, estamos haciendo unos pesos. Claro. Que en Chile habían hecho una cosa que nada que ver. Y yo creo que vos mirás PH Uruguay y no es PH Argentina, Uh-huh. pero es PH. Claro. Yo creo, lo he visto, Andy, nunca le pregunté si lo vio el programa alguna vez, creo que alguna vez lo vio, pero yo creo que realmente es esto de te estamos cuidando el coche. Claro, si ellos mañana se lo quieren vender a Colombia, le pueden decir, mirá, en Uruguay lo hacen así, y es un programa que hemos cuidado el formato y lo hemos adaptado a las características que tiene nuestro país, que es diferente a Argentina. Argentina es un medio mucho más competitivo de lo que es Uruguay. Uruguay es un país mucho más statu quo. Sí, y la sociedad allá tiene, me sale decir otra histeria, que no sé si es lo que quiero decir, pero tiene otro ritmo y otra forma de exponer las cosas que acá no. Y además es un país donde si vos no nadás, no estás pataleando todo el tiempo, te hundís. Porque aparece uno que hace algo muy parecido a vos, o 10 que hacen algo muy parecido a vos. Si vos no haces esos programas y te desgarrás en medio, pasás, hay otra cosa. Muchas veces, la mitad de las veces que nosotros vamos a programa y compartimos, es porque tenemos ganas de charlar. Yo no vengo acá porque quiero vender nada. Vengo acá porque quiero charlar contigo porque me gusta y me siento cómodo. Ahora, si yo vengo acá y me hace pasar como nosotros no vengo, claro. no vengo más, pero además lo que va a pasar es que van a empezar, ojo con el programa Cada Alvarito. Uno que te pregunte vas a decirle no vayas. No es que no pregunte, pero se corre la bola y dice, no, si yo a pasar como el culo no voy a la tele, para eso tengo la vida. Me quedo casa, hago un asado con amigos. No, obvio. Para amarga está la vida. Pensaba con esto, no sé, me vino que tu carrera tiene una vuelta de tuerca en algún momento, que no sé precisar cuándo es, y pasas de lo que era más entretenimiento, en el centro del entretenimiento, ahora que le has agregado mucha periodismo de actualidad. Sí, puede ser, si sí. cabe. Pensaba que no sé si eso es una decisión consciente, si es algo pensado, si en un momento uno va creciendo y se empieza a dar cuenta que le interesan otras cosas, si tiene que ver haber sido criado con una madre que te llevaba a los comités actos de base, a los actos por el voto verde. Sí. ¿Por dónde vino decir, bueno, quiero actualidad? Yo creo que fueron muchas cosas. Hay una parte que tiene que ver con que vas creciendo también el interés, a mí es una cosa que siempre me interesó. Y bueno, y fue en un lugar que me fui sintiendo cómodo. Me es interesante estar ahí. Me gusta, por ejemplo, en la parte del stream, cuando estoy en casa, me gusta el diálogo que se genera con la gente, porque es como... Tenés unos horarios rarísimos. Ahora este año tengo horarios raros. Lo que pasa es que es una actividad que los 5 días tiene horario distinto. Ahora este año sí, empecé esta semana. Lo que pasa que yo no es una actividad rentada. Yo no gano plata haciendo eso. Hay suscriptores ahí, pero no hay relación de ningún tipo entre el tiempo que le destino. En el esfuerzo con los redes. Entonces, yo hacía todas las mañanas. Y todas las mañanas a mí me implicaba un costo grande en cuanto a que yo después tengo la radio, que andaba las corridas, a que a mí me gusta hacer deporte y las mañanas es un momento donde a veces puedo, está bien, porque arrancás a hacer deporte temprano, entonces ya saliste de eso, después en el correr del día ya se te intenta complicar la vida y ya es más difícil a veces.
También son horarios habituales los de stream más en la tarde-noche. Entonces, bueno, como que quise ir mezclando y acomodándolo con mi vida. Si algún día esto se vuelve una actividad bueno, es un trabajo donde yo, bueno, recibo una remuneración y lo tengo que organizar mejor, bueno. Ahora voy a ir probando, capaz que si me doy cuenta que el horario tarde-noche no rinde y bueno, capaz que vuelvo a la mañana, más en el invierno que no. Tenés 2 días tanto de mañana y 3 días de tarde. Ahí está, 3 días de tarde-noche, sí. Igual mucha gente lo consume eso on demand, ¿no? También. Vos lo dejás colgado y. Sí. Hay algo raro en eso del goteo, porque es como que lo dicho ahora, que ahora es de actualidad, mañana no, pero sin embargo alguien lo ve. Sí, alguien lo ve, exacto. Dijiste que te gusta hacer deporte. Quiero que me cuentes, fuiste a correr a Chicago, creo que fue. Sí, corrí la primera maratón que corrí fue la de Chicago. Ahí fue cuando casi te agarras a trompada con un tipo que no sé, era de Sri Lanka, de Kenia, de no sé dónde, por la mano de Luis Suárez en el Mundial. Sí, con Alvarito Pintos en un taxi. Ahí armamos una cosa, un paquete con la radio. Entonces, y Alvarito era el que filmaba todo eso. Entonces nos sentamos en el taxi y yo creo que era de origen africano el taxista. Que sería 2011, ponele, una cosa así. Después del Mundial 2012. De para mí era de Nigeria. Entonces entramos a hablar. Luis Suárez, y la típica, ¿no? Tramposo. Porque fue gol. Y los otros dijeron, no. Todo lo que dijiste hasta ahora, bien. Pero esto no es gol. Sí, gol. No es gol. De hecho, no fue gol. No, aprendí a jugar al fútbol, muchacho. No, pero claro, lo que pasa es que yo creo que él ahí tenía como un entrevero, evidentemente no conocía tanto las reglas del fútbol. A mí me parece que en el fútbol americano hay como una regla de touchdown concedido, que es como un gol concedido. Si vos haces una falta de cierta característica, te cobran el gol igual. Por ejemplo, esa mano te cobran el gol porque la pelota entraba. Es como la la interferencia en el básquetbol, ¿viste? Cuando no entra la pelota porque vos no la dejaste entrar, capaz que no hubiera entrado, pero bueno, como interferiste, bueno, y entramos en un momento, se entró a poner espesa la mano, porque era tipo, pero ¿qué te pasa vos? No te pongas bobo. Y nunca, porque además es una actividad muy divertida y es interesante hablar con taxistas cuando vas de viaje por el mundo, y sobre todo en estos países que tenés la posibilidad de hablar con gente de partes del globo que nunca te encontrarías. Pakistán, Sri Lanka, yo qué sé, ¿viste? Países asiáticos, los que se te ocurran, o sea, en este caso africanos. Ellos dirán Uruguay, ¿no? O sea, es lo mismo. Dirán lo mismo de que vino uno de Uruguay atrás, ¿viste? Sí, fue maravilloso. Ese día fue increíble. Bueno, nos queda un bloque de charla. Me quedé pensando en 2 cosas de estas que mencionamos hoy al pasar. Tus viejos eran separados. Sí. Incluso creo que se separaron antes que vos nacieras o ahí. Sí. En la época que nosotros éramos niños, somos más o menos la misma generación, el niño en la escuela, el niño de padre separado, se lo veía como conflictivo. La sociedad lo veía como un niño que tenía un problema. No sé cómo lo viviste. Pues sabes que ¿qué pasa? Yo no tuve ningún evento traumático vinculado a eso. ¿Por qué? Porque yo nací... Porque siempre fue así. Claro. Entonces yo tenía absolutamente naturalizado que mis padres no estaban juntos. Quizás sí, en mi niñez hubieron otras cosas, ahí a veces ciertas dificultades, problemas, ¿viste? No era la mejor relación del mundo la que tenían mis padres. Entonces yo creo que eso sí, quizás me afectó por otros lados. Creo que ahí sí yo viví ciertas situaciones conflictivas que probablemente, y sin probablemente, me marcaron mucho más que el sentir que era hijo de padres separados, que era algo que yo realmente no, si lo pienso, probablemente no conocía capaz a otros que tuvieran padres separados. Puedo identificar quizás algunos momentos donde esa cosa de familia reducida, quizás a mí me chocó, hoy que hablamos de la asociación, de los campamentos, el campamento Artigas. Yo por el año 86, como yo estaba tan manija con el campamento y era tan feliz ahí, en un turismo, una Semana Santa, mi madre, porque digo Semana Santa porque en la CJ se llama así, digamos, porque la cristiana de jóvenes. Pero soy laico y ballista yo.
mi madre dice, bueno, vamos, hay un campamento familiar en el campamento Artigas, vamos ahí. Y yo ese campamento tengo un recuerdo que lo pasé como bastante mal. Claro, porque eras la familia distinta. Claro. Era como una familia muy, muy diferente a todas las que había ahí, que eran todas familias constituidas tradicionalmente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hoy día hay muchas formas de familia, lo mío sería lo común y corriente. Raro se sentirían los que van con el papá y la mamá heterosexuales a un campamento, pero bueno. Y tengo el recuerdo de que pasé con fiebre, pasé sintiéndome mal, con un campamento que no disfruté del todo. Y capaz que tuvo que ver con eso. En aquella infancia, hoy decíamos, pasabas muchas horas solo en el apartamento y sin salir a jugar a la calle y demás. Yo calculo que eso potencia mucha cosa de jugar con la imaginación. Casi te lo pregunto como psicólogo, digamos, ¿no? Pero ahora, que además tenés una hija adolescente, pasó por años en los cuales fue creciendo y vería que otros niños tendrían celular, no sé si vos le dabas o no, pero todas las discusiones que hay sobre el alcance de la tecnología para los niños más chicos en comparación con que no la tengan y puedan desarrollar la imaginación, ¿cómo te lo cuestionaste como padre? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, lo que pasa es que los tiempos son muy distintos y lo que te va motivando, los escenarios en los cuales vivía mi madre son muy distintos a los que viví yo como padre. Mi madre, el que yo estuviera, no era que yo estaba muchas horas en casa, porque yo iba a una escuela pública, lo que va todo el mundo, de horario. Y después sí, yo iba a la asociación, pero iba 3 veces por semana, a la CJ, y después, bueno, mi madre no le gustaba, yo salía los fines de semana de repente a jugar, pero no quería que yo agarrara las costumbres de la calle, que me volviera como callejero. Que no tuvieras la barrita de la esquina. Claro, esa cosa, que yo tenía amigos en el barrio igual, pero bueno, entonces quería que estuviera en casa. Y bueno, y si estás en tu casa, en mi época, no había nada. Te la tenías que ingeniar para entretenerte porque no había nada, no había televisión. 6 menos cuarto empezaba la señal de ajuste. O sea, me acuerdo que en una época van los superamigos a las 5:15 en Canal 12, pero era... Entonces, tenías que ingeniártela. El otro día me pasó una cosa divina hace una semana. Todos los juegos que alguien en su casa podía hacer, que se colgaba a veces a jugar en su casa, yo los llevaba al 5.0, ¿no? Les agregaba complejidad de la que se te ocurran. El que jugaba fútbol de cartones, yo el fútbol de cartones lo llevé a campeonatos internacionales con pases, con plata para los equipos, con jugadores que les cambiaba la camiseta y pasaban... Además jugando vos en los 2 cuadros. Obvio. El Milan compraba el Vasco Stolaza por determinada plata, le entraba la plata nacional que compraba otros jugadores, o sea, todo lo llevaba. Y los cartones, que jugaba el fútbol de cartones con un botón, en un momento como miraba básquetbol me entré a enroscar y hice básquetbol. Y después llegué al sumum de hacer ciclismo. Y el otro día me subo a un Uber y entro a hablar y digo, ¿cómo? Y me está manejando el del Uber, me dice, le digo, ¿cómo está la playa? ¿Está para nadar? ¿Pasaste, anduviste por la Rambla? Y dice, sí, está linda, está plana, está plana. Voy a ir a nadar un rato. ¿Nadás vos? Le digo, sí, nado, no sé cuánto, en una época, y entro a contar que yo había hecho triatlón. Yo con el triatlón me animé con el agua, pero sí, con la bici hice duatlón. Le digo, pero le digo, andás bien. Entonces, sí, yo corrí. ¿Y dónde corriste? Porque yo escuchaba, me levantaba y escuchaba toda la vuelta. La escuchaba y iba anotando los nombres, los equipos, y de noche miraba las transmisiones para ver cómo era el color de la camiseta, para pintarlos, dibujarlos, y hacía carreras que les iba pegando así a cada uno. Le digo, ¿y dónde corriste? Corrí en el amanecer. Digo, me estás jodiendo. Era un ¿Con profesional, Federico? ¿verdad? Digo, ¿corriste con Federico? Le digo, ¿con el Pepe Esconegui, el Boquita? Sí. ¿Y cómo te llamás vos? Te tengo que conocer. Arturo Vidal. Claro. Del Lauda de Flores, le digo. Sí, corrí. Claro, le metí al Lauda de Flores y le digo, ¿te das cuenta que no te estoy afilando? Porque el Lauda de Flores... No lo conoce nadie, claro. Y el loco me contó que está entrenando, gurises, bueno. Entonces, ahí potenciaba mucho la imaginación. Con mi hija, yo sí me gusta que lea, trato de que lea, pero bueno, la batalla del celular se perdió en pandemia. Estaba bien, yo me iba a trabajar, ella quedaba sola, no sé cuánto, bueno, toma. 12 años tendría, una cosa así. Sí, 11 capaz, 11. Pero ella regula todo, y a mí siempre lo que me importó es que ella desarrollara vínculos humanos. Y ella es una gurisa que tiene muchísimos amigos, muchísimas amigas, entonces, la verdad que
están con el celular, pero bueno, yo no puedo comparar la época que yo me crié de niño, porque las cosas eran otras, era totalmente distinto. Me queda una antes de cerrar, Sí. que también le hace a tu hija, pero es de otro lado, en realidad a tu rol de padre. Tu hija tiene, creo que 15 años ahora, 15 ¿no? años. Empieza, si no empezó ya, la época de que salga de repente de noche o cosas así. Vos viviste una adolescencia y una temprana adultez, si se quiere, con un tipo de noche y exponiéndote a cosas de la inconsciencia que uno hacía con 20 años, cuando tuviste un boliche, por ejemplo, y la gente que paraba en el boliche más. La infancia de tu hija y su adolescencia es distinta, tiene otra contención. ¿Cómo pensás arroparla o qué herramientas le das o cómo manejarse para...? Porque debe ser capaz que los peores temores que podemos tener los padres vienen por ahí. Sí. ¿Qué herramientas darle a una gurisa adolescente para que cuando se encuentre con un mundo hostil se maneje? Bueno, es difícil. Creo que va siendo una cosa de hablar mucho. Yo no soy no somos con la mamá castradores en nada. Ella es una gurisa que va pidiendo pista a medida que la va necesitando y se la vamos dando, es como muy medida. La verdad que ha sido como una crianza muy fácil con ella, porque nos ha hecho como la vida muy fáciles como padres. No hemos tenido problemas. Esto que hablas del celular no es una gurisa que agarraba la tablet y estaba 12 horas con la tablet. Ella misma llegaba un momento que se aburría y se iba a hacer otra cosa. Es como que es muy medida. Y el mundo está ahí. De a poco, lo que esto es como cuando vas entrando al agua. Anda entrando de a poco y anda midiendo. Por más que vos le digas, yo lo que le hago mucho hincapié, y cuando empezó a salir bailecitos y cosas así, sobre todo que se cuiden con sus amigas, que estén siempre vigilantes una de la otra. Que eso es una cosa que a mí me parece importante, porque vos no vas a estar ahí, pero las amigas sí. Entonces, bueno, las amigas o los amigos, que se cuiden entre ellos, porque bueno, va a pasar que un día, yo qué sé, tomen algo, va a pasar que un día, no sé, lo que tenga que pasar, pero en la medida que eso se haga en un ambiente más controlado, de cuidado, que bueno, las cosas, las experiencias, poder evitar las experiencias traumáticas y que te marquen negativamente el resto de tu vida. Eso es lo que creo que es la clave de la cosa. Quedan 1000 cosas para conversar contigo porque has hecho de todo un poco. Muchas cosas, sí. Pero una de las cosas que queda para hablar es tu gusto por la novela negra, por lo que has escrito, además de novela negra. Además escribiste un libro que es de humor político. Sí, en el 2009. Ahí va. ¿Estás escribiendo alguna novela ahora? La tengo empezada hace muchísimos años. El problema es que la tarea de escritor es un trabajo salado, que tenés que dedicarle tiempo todos los días, digamos. Es decir, bueno, acá yo me dedico a escribir. Si no perdés el pelotón, digamos. Te descolgás, ¿no? Y sobre todo cuando es novela o cosas así, que vos estás tejiendo una historia y que le perdés el pulso. Tal cual. Te descolgás del pelotón, exactamente. Cuestión que pensando en qué regalarte, dijimos, bueno, una novela negra, dijimos con Martín en el estuario, y pensamos en estos papeles viejos que son los archivos de Obdulio Barreras, escrito por Renzo Rosselló, que son en realidad cuentos, a diferencia de las otras que tiene escritas que son novelas. Para mí Obdulio Barreras tiene mucho es un gran nombre uruguayo, por Obdulio y porque Barreras es el que tranca todo, ¿no? Eso es Uruguay, socialmente. Me encanta, he leído cosas además de Renzo, de esta colección. Esta colección está buenísima. Le dio un espacio a un tipo de literatura que acá no existía. Sí, y es salida para... hacen cosas muy buenas. A mí, yo soy como muy fan de dos colecciones que tienen ellos. Esta y después la colección de los discos. Ah, es buenísima. Que es buenísima, los discos uruguayos, las historias, cada uno con su parte. Bueno, está Octubre también, que no es disco nacional, pero después desde el Amanecer Búho, yo qué sé, el Cuarteto, bueno... Sí, está Ideación de Siglo, hay uno de Sirio Rodríguez Castillo, hay de todo. Está muy bien, digamos. Y hay historias muy lindas, y viene el estilo de la novela noir, ¿no? Chiquita, novela chiquita de bolsillo, me encanta. Abarcable y disfrutable, como la charla. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias, Alvarito, por la invitación. Lo pasé muy bien, y bueno, vamos arriba. Gonzalo Camarota.